Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con este servidor Mario Canales. Hoy tengo un invitado, pero más de un invitado, es un hermano que lo van a saber por qué es. Esto es gracias a Athletic Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Esa gente, mira, tiene terapia física, terapia acuática, tienen médico Sport Medicine, tienen ortopeda, fisiatra, tienen psicólogos, nutricionistas, están dando entrenamiento deportivo. Para información, comunícate al 939-264-1889. 939-264-1889 o lo pueden seguir por las redes Athletic Training and Rehab Center. También, si está en un momento histórico como está mi panita Ángel allá, que está en maratón en Miami, oye, tómate una foto y le metes hashtag huellas de aquí. Esta gente tiene, mira, estas gorritas bien finas, tienen camisas, tienen hoodie, tienen de todo. Acuérdate, hashtag huellas de aquí, están en Facebook e Instagram. Así que sin más preámbulo, tengo aquí mi panita y el doctor, porque hay que decirlo con título, doctor Velar. Dímelo, Doc, ¿cómo tú estás, manito? Todo bien, todo bien. Me puedes decir Luigi. ¿Sabes qué? Luigi. Me puedes decir Luigi. Pues no mira, hay que ser tan proper. Pues para empezar a chaval, ya tenemos el dúo dinámico Mario y Luigi, papi, olvídate, vamos. ya. Mira, hermanito. Mira, básicamente nosotros nos conocemos orgánicamente por el brother. Tú me diste la mano bien duro en el primer programa que yo tuve en La Garata, en el cual estuvimos hablando y abogando por la juventud de Puerto Rico, por el sobreuso deportivo. Y ese mismo día, el brother me dice, mira, que si tengo a Luigi, esto y lo otro. Y ahí fue que por primera vez nosotros hablamos y nos conocimos. ¿Hablamos? Sí. Y ahí es que tú me dices, y no te explico, y tú, pues vamos a hacerlo. Y yo, diablo, pues papi, pues vamos a hacerlo, porque eso es lo que hay. Yo voy de camino para allá. Y ahí fue que surgió. De ahí en adelante hicimos el podcast con Yomil también. Y hemos tenido contacto. Y tú estás, obviamente, en Estados Unidos. Y siempre he querido hacerte un podcast, mano, para conocerte, porque está brutal. Ahora conozco a tu prima, pero eso más adelante lo vamos a estar trayendo. Pero, bueno, no hemos podido ver personalmente. No. Pero pronto. Pero, oye, ¿de dónde tú eres, Ángel? Perdón, doctor Velázquez o Luigi. Hay tres nombres. Luigi. Mira, pues yo soy de Patilla. Nacido en Guayama, viví unos años en Cagua con mis papás cuando eran jóvenes. Vivimos en Sidra, en casa de mi abuela también. Y después de ahí, creo que fue después de tercer grado, cuando iba para cuarto grado, nos mudamos para Patilla. Patilla fui a la escuela en un colegio en Guayama por varios años. Después fue a la escuela superior en Patillas cuando fui a grado 10. Y de ahí me gradué y fui a la Universidad de Puerto Rico. Y pues ahí seguí. Pero originalmente soy de la urbanización Mariana y La Pachanga en Patilla. En Patilla, ok. ¿Tú tienes hermano, Luis? Sí, tengo dos hermanos. Tengo una hermana, 8 años menor que yo, y un hermano 9 años menor que yo. Yo soy el mayor. Durante ese proceso que fuiste para high, intermedia, ¿verdad? Vamos a hacerlo elemental, intermedia y high. ¿Tú recorrían siempre los tres a la misma escuela o no? No, porque por lo menos yo era mayor, ¿verdad? Soy 8 o 9 años mayor. Yo estuve en un colegio, ellos no estuvieron, ellos estuvieron en escuela pública. Estudiaron mayormente donde mi papá trabajaba, que era maestro retirado ahora, maestro de educación física. Incluso me dio clase en tercer año, bien interesante. ¿Cómo fue eso? Explícame bueno, eso. Cuando mi papá cuando papi era el dirigente de béisbol de nosotros desde que tenemos 13, 14 años y tenía 7, 8, 9 muchachos que en tercer año, en pleno apogeo de su juventud y de la testosterona y de todo lo que ocurre y nos está tratando de dar clase, no creo que la clase funcionaba muy bien. No le hacían nada de caso. Nadie hacía nada de caso. Estaba más pendiente a la jeva y a la nena que a él. Mira, la historia más graciosa bien rápido es que estábamos cogiendo un examen. Mi papá estaba dando un examen y un amigo mío que se crió conmigo, un muy buen amigo, está incluso en Miami, se llama Frankie. Y Frankie
Frankie, bien tramposito que era, pues estaba copiando en el examen, ¿verdad? Estaba copiando con su libretita debajo del escritorio y quizás papi lo veía y lo dejaba un ratito. Pues mi hermanito, que era un bebé, estaba caminando en el salón, velando el salón. Papi ese día no sé por qué él estaba en la escuela y él estaba velando. Y le ha dado una clase choteada, le sacó la libreta y dijo, papi, Frankie se está copiando. eso es uno. Y yo le estaba diciendo, deja eso, vete para allá, hasta que él sacó el libro, honesto que era a esa edad, mira papi, se está copiando. Y yo nunca se me va a olvidar eso, todo el mundo nos reímos y nada, pero, papi da unos exámenes de educación física de 3 papeles. No el otro, el largo. ¿Cómo que se llama? Carta, no el normal. El normal, de carta, 3 papeles. Papel legal, el papel legal. Era un escoge, un cierto y falso y unas preguntas. Y te tenías que saber la distancia de línea a línea en la cancha de baloncesto, voleibol, la malla. Yo creo que hasta preguntó cuántos jotitos la malla tenía baloncesto, ¿no? O sea, él preguntaba todo. Pero nada. Eso es la historia en tercer año de high school. Pero obviamente saqué A. No, claro. ¿Qué deporte realizaba Luigi? Bueno, jugaba un baloncesto en la cancha del barrio, pero no, obviamente no era mi deporte principal. Sí, pero en Patilla jugaban pelota, ¿verdad? La pelota es lo más... Pelotas, lo que jugábamos era béisbol, ¿sabes? Jugábamos pelota. Siempre creí que el Estadio Angelita Lin de Patilla era el mejor lugar para ver béisbol. Siempre fui fanático del béisbol AA. Quiero tocar ese tema. Pero el béisbol comíamos béisbol. Para ese tiempo, no sé ahora, yo sé que los tiempos cambian, pero para ese tiempo íbamos a las 2:30, 3 de la tarde al parque y teníamos que practicar antes que los más grandes llegaran a las 5:30 de la tarde. Así que íbamos a practicar y cuando ellos estaban en el infield, nosotros nos íbamos para el outfield a hacer un infield en el outfield. ¿Qué posición tú jugabas? Tercera base mayormente, tercera base. ¿En serio? Sí. Era malo, pero jugaba. Acuérdate, papi era el dirigente. Ah, también. Por un tiempo hasta la Big League. Pero después de la Big League no. Jugué softball fast pitch en la UPI. Practiqué, hice el tryout. Y después jugué un año béisbol. Y después jugué béisbol clase A 2 años. El primer año me fue muy bien, segundo año no tan bien. Entonces después me fui para estudiar medicina y ahí conocí a tu hermano que de seguro te puede contar cuán malo era. No, mi hermano puede contar lo malo que él era. Por eso, cuán malo él era, no yo. Él era. Pero antes de llegar allá, en ese proceso que tú estabas ya en pelota, obviamente jugabas todos los deportes, pero la pelota fue la que te enamoró. Para estar en Patilla, pues, la AA era el para mí, ¿verdad? La Grande Liga. La Grande Liga, exacto, la Grande Liga. Y quiero Finito Garalza. Quiero tocar algo bien importante en la historia beisbolística de Puerto Rico. Y tú me puedes aclarar porque tú conoces ese campo. La AA es más de pueblo y es por ende que tiene más seguidores actualmente que lo que es los equipos profesional. Grandes, la profesional, exacto, en pelota. Ahora, yo quiero saber cómo un joven de Patilla veía el equipo de AA. O sea, ¿qué tú tienes de esa memoria cuando estabas en high, que jugabas pelota y me acabas de decir, mira, yo iba primero en lo que venían los grandes? ¿Qué pasaba por la mente de Luillo cuando jugaba pelota y veía a esos muchachos llegar a practicar para jugar, obviamente, en su equipo de AA? Bueno, era lo que quizás ahora el ver en el béisbol, el ver el Francisco Lindor, el ver el Carlos Beltrán, el ver eso en esa edad que yo tenía, ¿verdad? Hasta el high school y después del high school, porque lo seguí cuando estaba en la universidad. El ver a esos jugadores era una cosa grande para mí. Siempre me crié en el béisbol. Mi papá jugó béisbol también, jugó béisbol clase A.
por un tiempo. Mi abuelo fue el primer coapoderado del equipo de AA, que era coapoderado con el apoderado, que era de apellido Heli, si no me equivoco. Eran Guango, eran muy buenos amigos. Uno de esos dos, que no me acuerdo bien, pero mi abuelo fue uno de los primeros coapoderados del béisbol AA en Patillas. Fue uno de los que trajo el béisbol AA a Patillas. Entonces ya eso ya era algo muy duro. Mi abuelo tenía su tarjeta, una cosa que es bien importante, ¿verdad? Que mi abuelo fue exaltado hace poco al Salón de la Fama del deporte patillense. La misma clase que exaltaron a Jorgito Lebrón, que fue el jugador más joven que ha firmado la historia no de las Grandes Ligas, pero la historia del béisbol profesional. ¿A qué edad fue? De las Grandes Ligas. Creo que fue a los 14 años, 13, 14 años. 14 años. Está, lo puedes buscar, Jorge Lebrón se llama, de Filadelfia, Jorge Lebrón. Ese mismo año, Patillas exaltó a Roberto Clemente, que es un movimiento bien importante que están haciendo en el deporte puertorriqueño. No sé si sabes que en Estados Unidos, incluso Pittsburgh, Roberto Clemente es una persona muy importante, conocida, pero en Puerto Rico, a pesar de que nosotros lo conocemos, la juventud nueva la está perdiendo. Entonces hay unos movimientos próceres del deporte en los pueblos y están exaltando en diferentes pueblos. Creo que el primer pueblo fue Arroyo, que lo exaltó. Patillas lo exaltó varios años más tarde, que fue la misma clase porque mi abuelo. Pero nada, eso me inculcó en el deporte. Y pues mi experiencia con mi abuelo fue bien importante, y mi papá también. Quiero tocar la línea que estás trayendo antes de volver a la AA. Está hablando de un prócer, está hablando de Roberto Clemente. Y estás diciendo algo bien importante, en el cual los jóvenes de hoy en día no reconocen o no conocen la importancia de Roberto Clemente hoy en día. Para mí, yo entiendo que tiene que haber un valor bien grande y tiene que haber una importancia al maestro de historia de Puerto Rico, que le tiene que tocar en quiénes son los próceres de Puerto Rico para que esos legados no se pierdan, ¿ves? Porque, oye, Roberto Clemente, como tú dices, en Pittsburgh, el tipo es un dios. Yo no sé hasta el sol de hoy por qué no retiran su número, honestamente. Eso es lo número uno. Número dos, hay un trofeo que se lo dan a jugadores de Grandes Ligas por lo que hace fuera del campo de pelota. Porque humanidad fue lo que hizo Roberto Clemente, ¿ves? Y hay pocos peloteros que han cogido ese tipo de trofeo tan valioso, porque tú tienes que ser bueno y fuera. Y hay varias personas como Correa, Yadier Molina, el mismo Beltrán, tú sabes, son personas que afuera, ay Dios mío, Delgado siempre está activo, entonces son personas que afuera del campo el tipo o sea, dan todo. Pero algo bien importante que has traído, es verdad, o sea, los jóvenes de hoy en día se les está olvidando. Y quería tocar eso antes de continuar. Ahora, vamos para la AA. ¿Por qué tú entiendes que la AA tiene más peso que el profesional? Más peso de gente, más peso de seguidores. ¿Por qué tú crees eso? Bueno, es que se basa en el pueblo, se basa en ese sentimiento que hay, el ser león de Patilla o brujo de Guayama o peces voladores de Salinas, el nombre que sea, tú lo sientes. Estás en un pueblo que es pequeño, no sé, obviamente la última vez que fui, Patillas estaba iba para una serie y había el mismo movimiento, un poquito menos de gente, pero había bastantes personas en el estadio. Pero es algo de pueblo, es algo que tiene un sentimiento y que tú te sientes importante, tú te sientes parte de. Y eso quizás es lo que pasa al nivel profesional, ¿verdad? Que no es constante tampoco, ¿sabes? Tenías los Leones del Ponce, ya no los tienes. Tienes a Caguas, pero Caguas está jugando en Calley. No tienes quizás no puedo decir identidad, pero no tienes un lugar ahí y quizás menciono Caguas, pero todos somos así, vamos de lado a lado. Hay equipos como Santurce que tiene su historia, que tienen recesos.
y toda esa inestabilidad hace pues que el fanático no vaya tanto y que no lleguen nuevos fanáticos. Tengo muchos amigos que son fanáticos de los dos, de los dos béisbol. Además, acuérdate que en el tiempo de antes, como dicen los viejitos, el tiempo de antes, venía Cal Ripken, venía Strawberry en una semana dio 7 jonrones, Darryl Strawberry, venía jugadores, Willie Mays jugó aquí, Roberto jugó. Hubo muchos jugadores que jugaron porque esta era parte de... y ahora, pues, los jugadores de alta calidad que son prospectos, pues, se están protegiendo porque pues, hay un sinnúmero de lesiones y cosas que pasan que los aguantan. Y eso es lo que pasa, incluso los jugadores de nosotros, los puertorriqueños, no es que juegan porque no quieren jugar. Es que no lo dejan. Porque no lo dejan. Seguro. Entonces, Luis, y terminaste entonces tu high school, obviamente empatía, te fuiste para UPI. ¿Qué estudiaste en la UPI? Estudié ciencias naturales. Empecé por pretecnología médica. Me di cuenta que yo tenía que hablar con gente, que no podía trabajar en un lugar encerrado. ¿Tú sabías lo que tú querías estudiar? No. Nada. Yo fui a la UPI porque quería ir a estudiar ciencias naturales. No tenía idea de lo que quería hacer. De ahí, pues, cuando terminé ciencias naturales, iba a ser pretecnología médica. Me di cuenta que no me gustaba, que no era mi estilo. Me fui para ciencias naturales y al final, a última hora, no tenía más nada que hacer, la realidad. No tenía más nada que hacer. A última hora dije, ¿y qué más voy a hacer? Y qué más voy a hacer fue que decidí, me voy a estudiar medicina. De verdad. Y ahí fue que me fui, y así fue. Decidí, un día dije así. Y en el proceso, uno de mis mejores amigos que se llama Def, que es un pulmonólogo en Ponce, estaba haciendo los mismos procesos al mismo tiempo que yo. De ahí nos fuimos roommate y pues ahí conocimos a tu hermano Charlie. Ahí pasamos 4 años en México y regresé a Ponce por 2 años y después me fui. Ok, vamos con calma. En el podcast como tal, yo siempre hago esta pregunta. Sí. ¿Por qué los jóvenes cuando van a la universidad no saben lo que quieren estudiar? Mano, son bien pocos los que en los podcasts que yo hago me dicen qué quieren estudiar. Mayormente los médicos me dicen, mira, ya yo sabía lo que quería estudiar en medicina. Pero en el caso tuyo, tú no sabías lo que querías estudiar. Para mí yo siempre he dicho que tienen que darle como que un internado en la parte de diferentes áreas donde te interesaría antes de tú gastar 4 años de tu vida en terminar algo sin saber lo que quieres. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Ahora con la mente que tú tienes como médico, con toda la preparación que tú has tenido. Yo creo que es que en el tiempo de nosotros, nuestros padres nos inculcaron o no nos obligaron, porque no fue una obligación, pero nos decían que para poder sobrevivir había que estudiar. Claro. Para poder ser alguien en la vida había que estudiar. Y pues una parte tienen la razón, ¿sabes? Hay que educarse, hay que aprender. Pero yo aprendí con la vida que inteligencia no es solamente el que saca buenas notas, inteligencia hay mucha. Hay gente que es inteligente con carpintería, hay gente que es inteligente con hojalatería, que yo no lo tengo, que yo antes de arreglar algo lo rompo. Pues, y eso es lo que yo aprendí. A mis hijos yo les digo, que son pequeños, pero digo, si tú buscas lo que quieres, no vas a ir, especialmente aquí en Estados Unidos, no vas a ir a una universidad a gastarte $40,000, $60,000 por año y que después vayas a tener una deuda, ¿sabes? Ese es el problema que hay. Pero yo creo que fue que nos inculcaron, nos dijeron, hay que estudiar, hay que ser abogado, hay que ser doctor. Yo tenía mucha gente que me decía, tú eres inteligente, tienes que estudiar esto. Y yo siempre decía que no, quizás no quería ser médico por eso mismo, porque le decía a la gente que no ¿verdad? Decía, no lo voy a hacer. Y al final, quizás se me quedó en la mente y dije, mira, pues es una opción y me gusta el estudio, me gusta la anatomía, me gusta la ciencia, ¿por qué no? Y pues me fui y obviamente funcionó para mí. Caíste en México. ¿Caíste en México porque no tuviste la oportunidad de caer en Puerto Rico o porque tu target ya era México? Acuérdate que yo no sabía lo que quería hacer y todo lo mío fue reaccionando, una reacción. Okay. Una reacción que por buena suerte quizás me salían bien las cosas.
pues decidí irme así, me voy. Entonces allá empecé a estudiar, me di cuenta de lo que me gustaba. Y ahí pues vine a Puerto Rico, estuve en Ponce, de ahí decidí ir a Estados Unidos a hacer medicina de familia. De medicina de familia, de ahí me di cuenta que el sports medicine era una opción. Y entonces ahí fue que hice mi subespecialidad en medicina deportiva. En México, en ese tiempo que tú estabas en México, papi, yo fui a visitar a mi hermano y mi hermano me dice, madre, tú jugaste pelota con Luillo. Y yo, ya lo de verdad, sí. Y las fiestas que había, Luillo estaba. Y dije, papi, pero es que las fiestas que había, yo cogía la nota de la vida. No me acuerdo de nadie. Ese tiempo en México, ¿qué importante fue para ti? Fue un momento que me ayudó a crecer como persona. Gracias a Dios, ¿verdad? Que pues, las amistades que estuve bien cerca eran unas amistades muy buenas, incluyendo a tu hermano, muy buena persona. Nosotros, yo por lo menos, cuando yo voy a un lugar a aprender del lugar. Yo voy a un lugar, nosotros éramos 180 creo que en la clase, 120 éramos puertorriqueños, 60 eran americanos, o mezcla de americanos con otros lugares. No había necesidad de compartir con nadie más que no fuera nosotros mismos. Seguro. No necesidad porque éramos muchos, éramos 120. Seguro. Un día hacías una cosa con alguien, otro día hacías otra con otra gente, o sea, siempre tenía alguien alrededor. Seguro. Sí, pero nosotros decidimos, por lo menos yo, mi roommate y mis amistades, que íbamos a aprender, ¿verdad? De la cultura mexicana. Hicimos muchas amistades. Incluso el anotador de la liga de softball nos llevó a su casa a comer pozole, que es una sopa bien tradicional de allí, y compartimos mucho. Y eso aprendí a aceptar otras culturas y a no quejarme de que las cosas son diferentes a lo que yo estoy acostumbrado. Aprendí a ser humble, lo que se dice, se me fue la palabra en español, pero ¿verdad? A aceptar otras culturas y no imponer mi cultura. Seguro. Esas son las cosas que aprendí. Ok. Estás fuera de Puerto Rico, estás con 120 boricuas. ¿Sabes? Tú le vas a coger un cariño a las personas, como tú muy bien dijiste, que conoces, tú sabes, porque también son boricuas, tienen tu misma, ¿sabes? Tu misma sangre, punto, se acabó. Ahí me imagino que ahí conociste al Gran Pali, a Juanga, ¿verdad? Al Gran Sony. Sí. Pali jugamos mucho softball también. Sí, también está en el equipo. La conocía de la Yupi también. Ah, ¿de verdad? Sí. Dale, duro. Entonces, ¿estuviste ahí cuánto tiempo? ¿4 o 5 años? 4 años. 4 años le metiste. Entonces, de ahí me estabas diciendo que ahí te fuiste para Ponce, ¿verdad? Ponce, sí. Ok. ¿En Ponce qué hiciste en Ponce? Bueno, el primer año en Ponce estuve estudiando para los boards. Yo he pasado mis revalidas de Puerto Rico, que pues, podía seguir y hacer otras cosas, pero pues con mis intenciones de estudiar y una subespecialidad, estudié para los boards. Pasé los 3 boards en casi un año, un poquito más de un año. Le diste duro. Tuve que hacerlo. Yo no sabía inglés. Mi inglés era casi nulo. ¿Estando en México? Sí, yo no sabía inglés. ¿Pero y los cursos en inglés? Bueno, pues leía en México era en inglés. Sí, pero me memorizaba los repasos, me hacía las cosas, entendía. A veces tenía que contestar cosas a lo loco porque no me daba tiempo. Por eso quizás las notas al principio no eran las mejores. Eran pasando, pero con tiempo, pues, mientras más estudiaba, vas cogiendo el piso. Me tomó un tiempo. Pero estudié ese año, hice un año más en Ponce y después de ahí pude hacer la especialidad fuera. Ok. Entonces, que tuviste en Ponce y ya tú sabías que tú querías hacer family en Estados Unidos para hacer Sport Medicine, o fue, vamos a hacer family y ahí es que me di cuenta que tengo la oportunidad de hacer Sport Medicine. No, ya tenía esa idea. No sabía cómo hacerlo, pero tenía la idea de que se podía hacer de esa manera. Tenía la idea de que por Family Medicine se podía hacer. Bueno, además, sigue. Además, en ese momento mi
¿verdad? Mi confianza en mí mismo, en mis boards, en cuán buenas notas podía sacar, cuánto yo podía hacer con las notas que tengo. Puede ser un cardiólogo, no creo, no creo que los scores que tengo son suficientemente altos para eso. Que quizás estaba incorrecto, pero en ese momento no pensaba y dije, pues mira, familia es una buena opción, y por ahí ya vi el área de sports, que incluso es lo mejor para mí. Especialmente el área no quirúrgica de sports es algo que, ¿verdad? Que a veces uno trata pacientes y uno dice, mira, pude arreglarlo con algo quirúrgico, pero en realidad no era mi pasión. Entonces, pues ahí puedo tener mi interés en lo que se llama el área biológica, el área, otras áreas diferentes por medicina. Ok, vamos a aclarar algo. Aquí me escucha gente de Estados Unidos un montón, de México, de Italia, de todos lados. Ahora, el mismo, también de Puerto Rico. Y yo sé que muchas personas van a estar escuchando y viendo el podcast. ¿Qué es sports? ¿Sabe? Yo quiero que aclare qué es lo de family y luego cuál es la especialidad de sport. O sea, vamos por partes. ¿Qué es family? Bueno, medicina de familia es medicina de familia, es un poquito diferente en los Estados Unidos a lo que se hace en Puerto Rico. Medicina de familia, la gente quizás lo piensa que es el médico general, porque el médico general trata a todo el mundo. En eso tiene similancia. La diferencia es que hay una residencia en donde pasas 3 años, te enseñas diferentes áreas, haces rotaciones en diferentes lugares, incluso hacer rotaciones en medicina interna en el hospital como si fuera un internista. Wow. Mi primera noche de guardia tuve que entubar a un bebé recién nacido con meconio para sacarle el meconio, que es un como la excreta, ¿verdad? Que está, que se le queda en la tráquea y la tienes que aspirar. Y 2 horas más tarde había un código y tuve que entubar a un adulto. Esa es mi primera noche de guardia. ¿Qué? Entonces hay una experiencia, hay unas exposiciones diferentes, por lo menos en la residencia que yo hice. Otras residencias que quizás no tienen eso, pero nada, medicina de familia trata a todo el mundo, trata desde bebés hasta viejos, y puede ser más o menos el primer contacto. Pues, y sport medicine, ¿qué es sport medicine? Nuevamente dice la palabra, bueno, medicina deportiva, pero ¿a qué especializada es la medicina deportiva? Mira, para mí es fantástica. No hay nada que sea blanco y negro, áreas grises, como uno dice, que uno puede tomar decisiones dependiendo lo que está pasando, dependiendo del deporte. Obviamente el sports medicine es un tipo de un ortopeda no quirúrgico. No hace cirugía, pero trabaja en el área de ortopedia. Trabaja con lesiones musculoesqueletales, por decirlo así. Quizás no trata fractura o toda la fractura, pero trata alguna. Quizás trata todas, dependiendo del tipo de experiencia que tenga el médico. Pero es el área donde tú tratas lesiones musculoesqueletales. Y lo que a mí me encanta es que a mí me encanta el área de biológica, el área de células madres, el área de PRP, pero es el saber el sistema, cómo funciona, el deporte, qué deporte es. Por ejemplo, béisbol. ¿Qué es más importante en béisbol en un joven que está as a freshman o noveno grado, o que vas a estar ahora en junior, que sería el año que vas a enseñar lo que tienes que enseñar para poder coger una buena beca? Las decisiones que se hacen en diferentes lecciones pueden ser diferentes dependiendo el año. ¿Qué parte o qué, si estás en la escuela, en la liga en high school, o estás en la liga de verano, cuál tiene más exposición? O sea, hay diferentes cosas. Esa es el área de Sport Medicine, que es lo más difícil, es el entender el deporte y el entender el sistema para poder tratar. Y que hay muchas formas, hay muchas formas de tratar a alguien. Tú tienes una tendinitis, no lo vas a parar por 6 semanas y le vas a dar antiinflamatorio y vas a decir no hagas nada. No. Tú tienes que hacer active rest, tienes que ponerlo a hacer terapia a otros músculos, tienes que hacer cosas, el trabajo en la piscina, tienes que hacer cosas que no sean weight bearing, no tumo explosivo, ejercicios excéntricos. Hay diferentes maneras de tratar esto. Entonces la parte de Sport Medicine es esa, es cómo tratar esa área. Y el trabajar con equipos, el trabajar
el asistir, tú trabajas con, ¿verdad? Con los vaqueros, ¿verdad? Así que tú tienes que saber el sistema, tienes que desarrollar unos exámenes de preparticipación, encontrar lesiones en eso o encontrar situaciones para evitar lesiones y cómo evitarlas. Todo ese proceso, el ortopeda, si estás viendo personas en la oficina, mayormente no tienes que tomar esas decisiones, pero si estás a cargo de una escuela superior, estás a cargo de un equipo de béisbol, estás a cargo de un equipo de baloncesto, tienes que tomar esas decisiones. Una de las cosas que quiero tocar es algo en el cual a mí me gusta de Estados Unidos, que es que tienen los médicos, tienen encargado varias escuelas, el médico, porque y eso tú lo sabes, tú eres médico de 2 o 3 escuelas, tú tienes que visitarlo, tú tienes que decir si sí o si no puede practicar, o si sí o si no puede jugar. La decisión es tuya. De esa manera tú puedes prevenir que ese atleta se lesione. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico no tenemos esa cultura de prevenir, sino de explotar? Y eso a mí me saca. Y mira cómo es la vida, que nos conocemos en base de cómo llevarle el mensaje a que no se puede explotar a los jóvenes. Hay que prevenirlo. Si la rueda ya está hecha, ¿por qué no se ejecuta, mano? ¿Por qué no? Yo creo, pues, porque yo creo que hacemos lo que aprendimos, ¿verdad? Hacemos lo que aprendimos y hacemos las cosas de la manera en que se hacía. Lo que creemos que es que añadiendo más volumen vamos a tener un mejor resultado. Y quizás eso es lo que está pasando. Lo que están haciendo es añadiendo más volumen para tener más exposición, pero a la misma vez están haciendo un sobre estrés, un estrés muy grande en esos muchachos que no, que no están preparándose para tener ese estrés. Bueno, estamos enfocados en ganar. A los 9, 10 años, enfocando en ganar, en vez de desarrollar, tú sabes. Y es ganar, vamos a ganar aquí, y no es desarrollo. Tú sabes, ahora mismo están las escuelas de pelota. Las escuelas de pelota han hecho un boom brutal en el cual la meca deportiva de pelota en Puerto Rico, que actualmente el Bae, el Correa de la Vida, el Lindor, salen de estas escuelas de pelota. Gracias a esas escuelas han salido un montón, el mismo Yomil, ¿ves? Si está dando resultados, yo entiendo que si tú como padre tienes a tu hijo en un centro deportivo, tienes que tener también todos los recursos donde tú como papá te tienes que sentir cómodo de que tu hijo está en un lugar donde pueda recibir toda la atención que se merece. ¿O estoy equivocado? Sí, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Yo creo que es un proceso donde había una necesidad, que lo hablamos anteriormente, para que los muchachos tuvieran una plataforma o una exposición. Ahí surgen varias escuelas y de esas escuelas pues ya hay unas exposiciones. Y creo que ahora personas como tú, otras personas, ¿verdad? Que lo escucho en La Garata cuando ustedes hablaron acerca del baloncesto, fue más específico en ese momento. Están trayendo de exponer esto de por qué no hay un cuido, un proceso o un sistema que los protejan y los previenen de lesiones, que siempre van a pasar, no importa lo que hagamos, pero yo creo que ahora es un proceso de aprendizaje. La meta inicial era exposición, y ya que ahora esa meta es exposición, si los muchachos que tienes se te están lastimando, y perdón por la tos, se te están lastimando, vas a ver una reacción, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Si los muchachos no se están lastimando, pues no piensas en eso porque no se te están lastimando. Yo creo que mientras más vean, obviamente no queremos que los muchachos se lastimen para que podamos reaccionar, pero yo creo que mientras más personas hablen del tema y lo pongamos más en exposición, creo que las escuelas van a empezar a estar. Yo me acuerdo en la UPI, mi examen físico cuando yo jugué, era yendo al médico de familia que me chequeara el corazón y vámonos. ¿Sabes? Tuve una lesión de un AC joint. Cinco líneas.
Un papel con 5 líneas, sí, un papel con 5 líneas. No hacen la evaluación que tú haces, es la verdad. Te dicen, te chequean, ojo, pues está apto para jugar. Caballo, con una hojita tú crees que está apto para jugar. ¿Vas entendiendo lo que quiero decir? Tú sabes. Sí, sí. Por ahí, y tú sabes, ¿cuántas evaluaciones físicas tú has hecho de jóvenes en la high? Un montón. Nosotros a veces hacemos unos en masa que funcionan bien. Creo que a veces, ¿verdad? Puedes perder noción de conocer al muchacho, pero lo hacemos en masa, donde tienes unos médicos que se encargan del área del corazón y del pulmón nada más, para que estés escuchando bien, escuchas un murmur, escuchas lo otro. Tienes otros que se encargan de verificarte los nervios craneales y te verifican quizás el abdomen, y después tiene el área de sports medicine, donde te verifican hombro, codo, cadera. Esto es rápido, viene, claro, cada uno se tarda sus 5 o 10 minutos y es un proceso, y ellos siguen pasando por unos lugares donde estamos todos, y al final, si tienes alguna lesión, tienes una lesión de codo, pues tenemos uno de los que se encarga de codo, que lo puedes ir a ver allí y te habla, y si te tiene que ver en la clínica, te ve en la clínica otro día, pero por lo menos tienes ese proceso, claro. y pues puedes agarrar esa atención, hermano. Puedes agarrar la parte de prevenir que la lesión sea mayor, ¿entiendes? Tú sabes, y eso es vital, hermano. Y acuérdate, la lesión en el deporte, obviamente, sprains, un esguince de tobillo. De tobillo. O sea, eso es una de las cosas, ¿verdad?, que son comunes. Pero muchas de las cosas que aguantan a los muchachos de participar como tal son lesiones, son problemas, hipertensiones, son problemas de un murmullo cardíaco, son cosas que tienes que buscar un poquito más, que quizás si lo hiciste bien rápido vas a perderlo, no te vas a dar cuenta, no le sacaste la presión bien, pues está bajo orable, ¿sabes? Tienes que hacer ese proceso para que puedas, y obviamente las lesiones musculoesqueletales son la número 1 para aguantar el muchacho de practicar, pero las lesiones más severas o los problemas más severos vienen de problemas cardíacos, problemas de asma. A mí me da asma, me da asma de ejercicio. Si está caliente y corro, no me de esto. Mañana va a estar frío, 68 grados en la mañana, voy a nadar en la mañana, me doy mis 2 pompazos, 45 minutos antes para poder respirar mejor. Seguro. Y los muchachos, si no tienes si no lo buscas y no le preguntas, oye, pero tú toses cuando corres, no te vas a dar cuenta. Claro. Entonces, ya terminado la parte de sport, ya terminaste, ya te graduaste, ya estás trabajando. ¿Cuál ha sido, obviamente, cómo tú pudiste llegar a la parte de béisbol? Porque te metiste en la parte de béisbol y quiero tocar eso un poquito. ¿Cómo tú pudiste conectar con la parte del deporte que tú más amas? Bueno, busqué cuando estaba buscando sus especialidades. Uno de los lugares donde había una subespecialidad, un fellowship se llama, era en una práctica privada en Cincinnati, que se encargaban, que uno de los doctores, que era uno de los que nos iba a enseñar, era el médico de los Cincinnati Reds. Era un especialista de codo, especialista de hombro, que ha trabajado en béisbol por 17 años, en aquel momento 15, 17 años. Y pues ahí hice mi residencia, mi subespecialidad. Desde el momento en que llegué, obviamente soy bien amante del béisbol, ¿sabes? Desde el primer día estuve yendo al training room, me llevaron porque por mi interés, porque pregunté, porque quería hacerlo. Ahí se dan cuenta, obviamente, la necesidad de alguien que hable español, porque los muchachos que hablan español, en aquel momento era Johnny Cueto, era Edison Volque, era Ramón Hernández, el catcher, no tenían, ¿verdad? Algunos hablaban inglés, pero no podían expresar todo. Entonces, pues, vieron que ellos, y que eran jóvenes que una necesidad, y eran jóvenes que eran estrellas. Entonces, al ver que ya ellos tenían un rapport o tenían una confianza en alguien como yo solamente por hablar el idioma, y pues mi interés, pues entonces ahí me empezaron a abrir puertas. Entonces ya cuando terminé ese año, me ofrecieron trabajo para ser parte de trabajar en la oficina y ayudar de vez en cuando. Duro, loco.
Duro, Y duro. en 2, 3 años ya yo estaba ya cubriendo juegos, ya cubría juegos, Juegos de cubría Grandes juegos en el Ligas. estadio. Obviamente con alguien en que podía llamar para cualquier pregunta. Claro. Sí, pero Y oye, ya era el médico del juego, punto, se acabó. sí, el médico del juego, obviamente, pues tardó 3, 4 años en eso, pero pues ahí se empieza. Pero Y comenzó, perdona que te interrumpa, pero comenzó por una iniciativa. Si tú no seguro, tuvieras la iniciativa, la oportunidad no se te hubiera dado. seguro que no. Yo siempre pienso que tú tienes que hacer creo que para tener éxito, tú tienes que hacer que tus desventajas se hagan tus ventajas. Porque tus ventajas son tus ventajas. Lo que tú eres bueno. Pero si lo que tú no eres bueno, lo haces ventajoso para ti, de alguna manera u otra. Para mí era el ser hispano viviendo en Cincinnati. No había, sí hay muchos hispanos, pero en medicina no había tantos, había una necesidad. Pues mira, tú aguantas, tú ves esa necesidad y te haces, ok, tú tienes necesidad, esa es mi desventaja, que no hablo un inglés muy bueno, pero hago esto. Seguro. Que puedo ser bueno. Y si Seguro. tú haces de tus ventajas, yo creo que empieza, ahí vas a abarcar más. Y eso fue lo que pasó, se dieron cuenta de eso. Y también no es tan solo en mí, ¿verdad? Porque en mí yo tengo el interés, pero si no me dan la oportunidad tampoco lo puedo hacer. Claro, Entonces, pero sí, claro, pero si tú no das ese primer paso. seguro, ellos no van a saberlo. No, tienes que hacerlo, tienes que ser agresivo, Exacto. tienes que preguntar, pero preguntar, quiero hacer esto, puedo hacer esto. En algún momento te dicen que no, en otro momento te dicen que sí, se dan cuenta que hacer bueno algo, boom. Sí, Yo, como medicina deportiva, como no soy cirujano, ¿verdad? No hago cirugía, pues tú tienes que ver cómo tú puedes encajar, cómo tú puedes ayudar a una práctica de cirujano, cómo tú puedes. Y en mi área fue el ultrasonido, ¿sabes? El área de dominar el ultrasonido musculoesqueletal, no tan solo para inyecciones, pero para diagnósticos. Especialmente diagnósticos del codo, que fue una de las cosas que hice mucho. Ahí fue que se vieron el que yo era el que podía traer algo a la mesa, entonces ahí me dieron más oportunidad. La organización de Cincinnati es muy buena también, desde el dueño hasta todo el mundo, ¿sabes? Es una organización muy buena que fue bien, me dio una oportunidad también y me abrió, se sintió que incluso cuando me fui, fueron muy buenos, entendieron, hablaron conmigo, mira, dieron en algún momento si quisieras, aquí estamos. Duro. Pero eso son cosas que pasan porque como tú eres con la gente también. Ok, te tengo 2 preguntas. Número 1, durante ese proceso de trabajo, ¿cómo tú podías bregar? Porque tú estabas bregando con un equipo profesional. ¿Dónde te llevaban? Un ejemplo, tienes a tal pitcher que hay que ver en el hotel, tienes a un tal el catcher que tienes que chequearlo. El mismo Ivancito de Jesús me dijo, mira, ese era el doctor mío cuando yo estaba por allá. O sea, se emocionó cuando te vio, mano, y me escribió, ese era mi doctor, que es el otro. Y yo, pues tranquilo, papi, ya verá lo que viene. ¿Cómo tú podías bregar con todo eso? Sabiendo que soy un chamaquito de patilla que jugaba pelota, que mi AA era mi Grandes Ligas, ahora estoy en Grandes Ligas. ¿Cómo tú podías bregar con eso, mano? Mira, número 1, tú tienes una práctica privada, ¿verdad? Tú trabajas en tu oficina, ese es tu trabajo. Yo no era la persona principal en el equipo, tenía el doctor Kremche, que era la persona principal en el equipo. Y yo era pues, un tool, una herramienta más de la oficina para poder ayudar. De ahí, obviamente, me dieron mucho más cosas al cargo. E incluso fui hasta el asistente el asistente de director médico, tenía un título en el equipo que fue creado, que ellos lo crearon para mí en aquel momento. Hablo, qué duro, Luigi.
que fue algo que pues tomó por sorpresa porque yo no estaba pidiendo, yo estaba tranquilo viendo en la oficina, pero en la oficina obviamente el que tomaba las decisiones, que los veía como tal, yo era una herramienta con el ultrasonido, una herramienta con poder hacer MRI, una herramienta en el estadio. Al final yo cubría 60 y algo de juegos por temporada. Nosotros tuvimos el All-Star Game, fue uno de los eventos que yo, en el 2015 creo que fue uno de los eventos que yo tuve que cubrir. Obviamente cubrimos en conjunto, en grupo, con un director médico, en ese momento yo no era asistente, y yo y otros médicos que cubríamos el evento. Pero yo cubrí el Home Run Derby, que Todd Frazier ganó al final. Conocí ahí muchos peloteros, ¿verdad? Que yo era fanático de ellos. O sea, fue como un ¿A quién tú te recuerdas que tú conociste? Que tú dijiste, diablo, fulano, anda, caray, te hay que aguantar. No, Albert Pujols es uno de ellos ¿verdad? Que uno conocí. Yo conocí ahí a Yadier Molina. Yo nunca me saqué fotos, ¿verdad? Con jugadores, porque obviamente es mi trabajo, pero no creas que cuando vi a Yadier ese día, que nunca lo había visto así de frente, fui donde él y le pedí que me sacara una foto. Fue el único que quizás... Oh, no, se portó muy bien. Yadier estaba con su familia y dijo que sí rápido y se sacó la foto y yo le dije que era puertorriqueño y en verdad se portó muy bien. Se portó muy bien. Pero fue el único que le pedí una foto. Y obviamente soy bien fanático de Beltrán, pero nunca le pedí una foto. Otras personas no lo hice. No. Pero ese día era el All-Star Game y pues una celebración. Me sentí como... Pero sí, pero contestándote la pregunta, no es fácil, es una responsabilidad, ¿sabes? Todo el mundo piensa que, ¿verdad? Es bien cool, sí, es bien cool, es cool, pero es una responsabilidad de que lo que tú dices tiene un peso, ¿sabes? Lo que tú dices tienes que decirlo y tienes que estar seguro de que estás correcto cuando lo dices. Obviamente tienes que tratar como cualquier otro paciente, hay cosas que tú dices que puede ser esto, puede ser lo otro y tenemos que verificar. Y tienes que... El pelotero, como cualquier otro deporte, cualquier otro atleta, tú tienes que tener un rapport, ellos tienen que tener esa confianza, ese trust de que tú sabes lo que estás haciendo, de que tú entiendes por lo que ellos están pasando. Ahora mismo yo que estoy haciendo, ¿verdad? Trialo, obviamente es como lo que decimos Weekend Warriors, es como un aficionado, pero entiendo ahora a los que corren, entiendo a la gente que nada, entiendo a la gente que corre bicicleta porque hago esas tres modalidades. Lo mismo del béisbol, lo jugué. Otros deportes como el fútbol americano, quizás no lo entiendo como atleta, pero lo entiendo ser fanático porque lo he visto ya 15 años o ya lo entiendo, ya entiendo cómo funciona. Pero si el pelotero, esa responsabilidad yo creo es lo más difícil, cómo ganarte esa confianza y que el pelotero entienda o confíe en que tú sabes lo que está. Y no es fácil, nosotros viajamos mucho, yo iba mucho a República Dominicana, en República Dominicana los muchachos pueden filmar desde los 16 años, a los 16 años ellos filman, están en una academia, la academia tiene, en aquel momento cuando yo empecé era base de 50 y algo peloteros, yo iba con un grupo del equipo de Liga Menor, los trainers, eran 3, 4 trainers, eran 2 terapias físicas, había un médico generalista, otro médico de República Dominicana que era generalista, y entonces yo que era Sports Medicine, y a veces nos llevábamos un cirujano ortopeda, la que podía, pero mayormente los primeros años era yo. Y ahí fue que yo desarrollé mi habilidad, porque entonces ahí era yo el que estaba ayudando a tomar decisiones. Era la mano, era los ojos, y fue muy bonita. ¿Qué decisión difícil tuviste que tomar para un jugador? Y hago esta pregunta porque obviamente estás en Santo Domingo y los que me escuchan dominicanos sabemos y entendemos nosotros los boricuas lo que ustedes pasan y sabemos y entendemos que ahí en el cual los jóvenes van de lleno a la pelota, esquipean los estudios para ser peloteros profesionales y pasan un sacrificio gigante para poder lograr ese sueño. ¿Qué decisión tú tuviste que tomar sabiendo
que ellos pasan por todo eso, porque tú eres médico y tú representas a una organización, ¿ves? Y tú tienes que decidir si sí o si no. Ayudar a esa decisión, sí. Mira, quizás dos, bueno, La que tú quieras, dime. No, tengo una. Tengo un muchacho que me acuerdo de la cara y me acuerdo del apellido. Obviamente no voy a decir el apellido, pero me acuerdo. Los muchachos vienen, van a hacer ese examen físico, están filmados, ya filmaron, tú los ves, él es nervioso, hasta por una ventana, en aquel momento yo miraba y los veía esperando su turno para venir. Y este muchacho miraba calladito, no sé, había algo que te daba la atención de hablar con él. Seguro. Y yo, pues como soy latino al fin, puertorriqueño al fin, me hablo hasta con la pared si hablara. Y empiezo a hablar con él, a preguntarle que de dónde es, no sabía dónde era, pero que cómo llegó allí. Y el muchacho venía en guagua, ¿verdad? Una guagua pública. Se tardaba 5 horas en llegar allí para poder hacerse ese examen físico. Sí, se tardaba 2 horas de un pueblito a otro pueblito, se tardaba otras horas de aquí a acá, en lo que esperaba. O sea, no era el proceso de esperar por la próxima ir. Y incluso él preguntaba a qué hora se va a acabar en los exámenes, porque tengo que arrancar atrás y no tengo quien me lleve. Ajá. Pues nada, pues eso, pues, ¿verdad? Uno le da, ¿verdad?, un poquito de sentimiento. Y me da que hacerle el examen físico al muchacho. Y obviamente yo vengo con el ultrasonido, verifico el codo, hago el examen, la radiografía, y pues, tiene una lesión, se ve una lesión, se ve que tiene una lesión de la placa de crecimiento que se abulsó en algún momento y ese ligamento estaba suelto. Obviamente eso necesita un MRI, seguro, la resonancia, y de ahí pues ya yo sé lo que puede pasar. Puede pasar es que no lo filman y pues el muchacho va y quizás no lo filma nadie más porque no puede tirar. No puede tirar. El muchacho pues era lo suficientemente bueno, ¿verdad?, en la organización, que ellos pues tomaron la decisión de, a pesar de que estaba lastimado, se iban a encargar, lo iban a agarrar, lo iban a rehabilitar, le iban a dar la oportunidad, y si había que arreglar el codo, se arreglaba, porque ellos tenían claro, que se dice un high ceiling. Y esas son decisiones que se toman, que no son mis decisiones. Mis decisiones estos son los riesgos, esto es lo que tiene. Si no puede practicar, no puede lanzar, esto es lo que se debe hacer, ¿verdad? Hablo con el ortopeda, cirujano, le digo, mira, esto es lo que hay. Dice, mira, si eso tiene una probabilidad de esto, de que haya que hacerle un tomillón, un ejemplo, pues ese es el riesgo. Si la organización dice, su habilidad es más que el riesgo, pues se firma. Si no, pues obviamente, pues esa es la manera en que a veces hay que tomar decisiones. Y en ese caso fue difícil, porque fue uno de los primeros años que lo hice, y pues tú tienes que desarrollar esa piel gruesa de hacer tu trabajo. De hacer tu trabajo. Y no mentirle al muchacho, decirle la verdad. Eso es lo importante. Eso es lo que yo aprendí también. Aprendí mucho con los médicos y con la organización, que tú le dices lo que es. Ajá. Tú le dices lo que hay. Tú no lo escondes, sugarcoat, no, le dices lo que es, y ahí todo el mundo se entiende. Tuve la dicha de eso, pero eso es uno de los casitos que me dio. Pero el equipo se quedó con él y pues lo conocimos por mucho más tiempo. Actualmente, ¿dónde tú te encuentras, Luis? O sea, no en Miami, porque eso vamos a tocar ahorita, pero trabajando como tal, la gente que está escuchando este podcast, ¿dónde tú estás trabajando? ¿Tienes oficina propia? Sí, mira, yo la clínica que tenía antes ya no estoy con ellos. Decidí pues estar más cerca de la casa. De la casa era porque manejaba o guiaba 45 minutos a ir. Ya el tiempo pues cubriendo juegos de béisbol, rain out o delays. El delay es a las 8 de la noche, empezamos a las 10 otra vez, estoy ahí hasta las 2 de la mañana, a las 8 empiezo otra vez. Ya la vida era un poquito más difícil. Y a pesar de que es mi pasión, pues tuve que decidir estar con los muchachos, con los niños. Así que cambié de trabajo y ahora estoy en otra clínica privada, que hacemos Sports Medicine. Que obviamente empecé en el área cuando Kobe estaba en todo su apogeo, pero la idea es recrear lo que estaba recreando antes, obviamente sin el área del béisbol profesional.
Claro. encargándome de escuelas en el área del norte de Cincinnati, de Kentucky, que es cerquita de Cincinnati. Yo vivo a 10 minutos de Cincinnati. ¿Dónde queda la clínica exactamente para la gente que está escuchando el podcast? Bueno, la clínica, tenemos varias clínicas. La principal es en Edgewood, Kentucky, que es en Northern Kentucky. Hay otra que es en Highland Heights, en Kentucky, y otra es en Florence. Esos 3 lugares, voy a 3 oficinas en 3 lugares diferentes. Ok. Esas personas que quieren verte a ti, obviamente para poder verte en la parte de lesiones musculoesqueletales. O sea, si yo soy mamá, estoy viendo este podcast, mi hijo tiene esta lesión de la rodilla porque le duele, ese niño puede visitarte, ¿verdad? Sí, seguro. Ok, o sea que es todo tipo de lesiones musculoesqueletales que tengan. Musculoesqueletales, problemas de espalda, problemas de codos, rodillas. Obviamente lo que aprendí más o lo que más versátil he hecho es el codo y hombro, ¿verdad? En el área del overhead aldio, el atleta que utiliza, ¿verdad? Sobre la cabeza. Pero obviamente veo de todo. Okay. De todo. Por otro lado, porque el tiempo nos está traicionando, actualmente te encuentras en Miami. Sí. Estás haciendo un maratón, un half maratón, ¿verdad que sí? Bueno, estoy haciendo un medio, un triado, un medio Ironman. Un half Ironman, seguro. Ahora sí. Sí, vamos a hacerlo este domingo en 2 días. Va a ser el Challenge Miami. Okay. Sorpresa mía, obviamente sabía que habían varios puertorriqueños porque mi primo fue el que me siguió empujando para hacerlo. Hace 2 años hice el Half Ironman en Puerto Rico y después me preparé para hacerlo el año pasado, el 2020. No lo pudimos hacer porque se canceló, pero nosotros ese día yo viajé y ese día hicimos nuestra versión nosotros mismos. Seguro ustedes mismos. Nice. Y de ahí practiqué por el último año. Esta es la primera competencia que tenemos. Nice. Veo la bicicleta que tiene la bandera de Puerto Rico, papá. La estoy viendo desde aquí. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Duro. Papi, es una arena. Es una arena. Eso tú lo levantas con el dedo meñique, caballo. Se la te encaja con lo tuyo. Chacho, eso no pesa nada, era eso. Ya, lo que es duro. Eso es de carbón, ¿verdad? Sí, eso es de carbón. Entonces, no te caigas. No te caigas. No, se rompe rápido, se rompe. Pues está el grupito, hay un grupito de 10 que conozco muchos de ellos que están aquí. Y hoy me di cuenta, aquí está casi todo Puerto Rico, todos los triatletas de Puerto Rico, la mayoría están aquí porque como Puerto Rico no va a pasar, claro, el Ironman que hubiese sido la semana que viene, se canceló, viajaron aquí a Miami. Entonces hay muchos atletas puertorriqueños. Si nos sacamos una foto, éramos como 30 o 40 en un momentito que nos encontramos. Así que es algo bien bonito y algo, pues, obviamente que yo inculco a todo el mundo a estar activo, porque acuérdense, el ejercicio es medicina, la realidad. El ejercicio es medicina mental, es medicina física. Es una de las cosas que yo siempre digo, hermano, el cuerpo humano está hecho para moverse, no está para quedarse quieto. Y si te pones a ver, el quedarse quieto te explota todo tipo de condiciones, caballo. Te pones obeso, tienes alta presión, no puedes con tu vida. Tú sabes, el cuerpo humano está hecho para moverse y de verdad que el hacer el deporte es la mejor estrategia, ¿sabes? Yo entiendo y yo le invito a todos los pacientes que yo veo en la clínica, mano, mira, si no tienes que hacer un deporte, con solamente tú hacer ejercicio para tú jugar con tus nietos, ya estás haciendo un favor tuyo, porque honestamente la gente viene, papi, con dolores en todos lados. Y cuando le preguntas que están pegados o no hacen nada, tú sabes, son sedentarios completamente. Y el cuerpo humano no está hecho para eso, de verdad. Oye, te iba a decir algo. Sé que me preguntaste específicamente de una experiencia, ¿verdad?, en Dominicana, pero tengo una bien rapidita. Dale. Nosotros había un gerente general que era de Seattle, que después trabajó con el área internacional en Cincinnati, se llama Bill Babasi. Y Bill Babasi viene un día a la clínica y le dice ¿verdad?, que era el jefe mío en aquel momento, el director médico, mira, puedo hablar con Luigi, porque me conocen como Luigi, acuérdate que así soy yo. Quisiera que me hiciera un favor.
ok, háblate con Luis. Y el favor era que había un pelotero que estaba fuera de Estados Unidos, un pelotero cubano, que había que hacerle un examen físico en un cierto tiempo. Lo que tenía era un cierto tiempo, un window, un periodo que era específico para poderlo firmar, sin tener unas penalidades y otras cosas, ¿verdad? Pues ese pelotero es Raisel Iglesias, que era el cerrador de Cincinnati, que ahora pues está en Los Ángeles. Y me tuve que ir para Haití. ¿Qué? Sí, tuve que irme para Haití. Agarré un vuelo a Miami, de Miami al otro día arrancar para Haití y estar 9 horas en Haití, hacerle exámenes físicos a él para poder tomar decisiones de que si se puede firmar o no. En Haití encontramos una sola resonancia magnética. La resonancia magnética era como del 1970, 1980, era una resonancia magnética que sonaba, parece bien vieja, que hasta el generador o la planta se fusió y tuvo que esperar a que viniera alguien a arreglarla. En 9 horas, hacerle exámenes, codo, hombro y cualquier otro lugar que se viera que había una lesión. Las radiografías eran fáciles. El proceso de planear eso, hablando con personas que hablan francés, mezclado con inglés, ¿verdad? Era un idioma diferente. El poder comunicarse, preparar meses, semanas, no semanas, días, porque eso fue semana y media. Preparar para poder hacerlo, viajar, estar 9 horas, hacer todos los exámenes. Yo traje mi ultrasonido, traje mis contrastes, mis inyecciones, la disponibilidad del muchacho también, porque Raisel Iglesias es uno de los peloteros mis peloteros favoritos por su amabilidad, su carisma. ¿De verdad? Mira, un tipazo. Un tipazo. Le hicimos exámenes por como 6 horas. Estuvo haciéndose maray como por 5 o 6 horas, porque uno de ellos se dañó. Se tuvo que repetirlo. Y al final le traímos pizza. Alguien le trajo pizza. Raisel se comió 1 o 2 pedacitos y lo demás se lo dio a los trabajadores de la clínica. O sea, esas son las experiencias que yo me llevé del béisbol. El ir a otro país, el hacer esto y el poder exponerme. Cuando ese jugador llegó a Estados Unidos, que me vio, que llegó a Grandes Ligas, que me vio, pues yo fui la primera persona que él vio, una de las primeras. Y eso era mi satisfacción, el poder ser parte de eso, porque yo sé que los jugadores del pasado, jugadores como Dani Pérez, que hablaba inglés, pero pues al principio no, jugadores como Concepción, que era el campo corto de los Cincinnati Reds, Jerónimo, esos jugadores de los 90, que eran los Big Time Machine, no los del 70, que eran los Big Time Machine, que hablaban español y no hablaban otro idioma. Esos tenían esa necesidad. Y incluso al conocerlos me di cuenta, porque me lo dijeron, cuán importante era para ellos que los jóvenes de hoy día tuvieran lo que no tuvieron ellos cuando estuvieron allí. Y eso es la parte que yo me traje. Que tú te llevaste, mano. Oye, para poder terminar, la última pregunta es, estos jóvenes que tú ves y escuchas en PR aquí, ¿qué consejo tú le das para que puedan llegar a ser lo que ellos quieren ser? Ya si quieren ser beisbolistas profesionales, jugadores de voleibol profesional, baloncelistas profesionales. ¿Qué consejos tú le das a esos jóvenes que quieren lograr ese sueño? Tú como número uno, si tú no crees en ti, no sucede. Número 2, tienes que creer en ti, tienes que creer en que tú puedes hacerlo. Número 2, que tienes que entender que necesitas ayuda de personas que te inculquen, no tan solo para estar 3, 4, 5 horas en la cancha, sino a cómo prepararte para estar esas 5 horas en la cancha. Tienes que preparar tu cuerpo física y mentalmente, que incluye nutrición, que incluye el descanso, que incluye ejercicios para fortalecimiento de músculos pequeñitos, que tú no sabes que los vas a usar, pero son los que te van a ayudar a utilizar esos otros músculos grandes, que te van a hacer brincar más, que te van a hacer tirar la bola de más lejos, que te van a hacer galdear por más tiempo, ¿sabes? Tú tienes que, a veces los muchachos jóvenes, especialmente, ¿verdad?, los teenagers, no, yo hago esto de esta manera y no de esto. Pero hay que entender que necesitamos ayuda de profesionales o de personas que sepan que te pueden ayudar a llegar a ese nivel. Los programas de ejercicio
no son workout, son para prepararte para ese workout que tú necesitas. Tú no tienes que estar para hacer ejercicios pequeñitos del glúteo, no tienes que estar lesionado para que tengas que hacerlo, tienes que hacerlo antes de lesionarte. La flexibilidad es tan importante. Yo soy más tieso que nadie. Y nadie a mí me decía, sí, estírate. Pasamos 2 minutos estirándome y ya. Pues ahora tengo un problema de Aquiles porque pues no tengo la flexibilidad en las pantorrillas. Pues tú tienes que incluir todas esas cosas, esos detalles pequeños, y tienes que trabajar con ellos para que puedas pasar el tiempo que se está requiriendo para exponerte. Y si en algún momento tienes alguna lesión, no te puedes quedar callado y jugar con la lesión. Acuérdate que nosotros no estamos aquí o ustedes no están ahí para no dejarlo participar. Es para buscar la manera de que siga participando y a la misma vez mejorando. Y a la misma vez mejorando. Yo creo que eso es lo principal, es creer en ti y el trabajar fuerte en con unos programas para prepararte para eso. Eso, ok, nice. Luyo, ¿tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir? Sí, Ángel Velázquez MD. Ángel Velázquez MD. ¿En Facebook o en Instagram? Ese es en Instagram. Okay. Ese en Instagram es el que uso mayormente. Ese es el que utilizo mayormente para... Ahí hoy puse unas buenas fotos para que vayan a verlas. Yo pongo muchas fotos. Dime. Yo pongo muchas fotos, obviamente, de trabajo en el área de ultrasonido. Sí, y lo veo, procedimientos que hacemos en la oficina. Una de las cosas que quiero hacer más adelante, obviamente, es poder que tú nos dieras una clasecita de la parte de lo que tú realizas, en el sentido de una pequeña conferencia de lo que es el ultrasonido, de qué es lo que se lleva, qué es lo que se realiza, cuáles son los diagnósticos que tú puedes realizar. Para que la gente conozca, mano, porque esas son cositas bien importantes, porque esas son cosas que no se tocan y son bien importantes, tú sabes. Bueno, tengo una el 30, el 30 de marzo voy a hacer una. Voy a verificar si es una que es abierta solamente al sistema del hospital y la clínica que estoy, o si es abierta más al público. Te voy a decir porque la estoy preparando y la voy a tener para el 30, así que después del 30, cuando tú quieras. Sí. Me gustaría. Y lo otro es la prima Isa, que pues, tú tiraste ahí la bola a correr, tremenda persona, tremenda terapista, súper fajona, una charlatana, pero una charlatana de las buenas, mano. La tipa es como, chacho, es buenísima. Así que gracias, ¿verdad? Gracias por referirla. Me siento súper contenta que esté trabajando ahí en Atleti con nosotros. Pero nada, papá, no te quito más tiempo. Sé que tú estás bregando con... Te tienes que descansar para poder bregar con tu Half Ironman. Así que gracias por todo, Luillo. Espero que sigamos ¿verdad? Y que la gente que escuche este podcast y te conozca, pues sepan los sacrificados que tú has hecho para lograr donde estás y todo lo que tú has pasado y sobre todo la disponibilidad, caballo. ¿Sabes? Tú no, a mí te lo han dicho jamás un no. Al revés, tú mismo me dijiste lo de Yomil, lo hicimos y eso a mí me llena. Así que gracias. No, gracias a ti por darme, ¿verdad?, la oportunidad de ir a la exposición. Yo siempre, una de las cosas que uno, ¿verdad?, pierde o no tiene la dicha es de trabajar con las personas de su propio pueblo, de su propia sangre, como tú dices. El irse a llegar a estos niveles que tuve la dicha de llegar, me ha deprivado de ser parte, pues, de tratar a mi cultura, de tratar a mi gente. Eso es algo pues que no lo tengo aquí. Obviamente el béisbol me dio eso, me dio parte de eso. Pero gracias por la oportunidad, porque entonces me siento que soy útil, que puedo aportar en algo. Claro. Así que nada, familia, me pueden seguir en las redes como Rendimiento al Máximo con Mario Canales, tanto en Facebook e Instagram o en el canal de YouTube, Rendimiento al Máximo con Mario Canales. Y por favor, suscríbete y obviamente dale a la campanita. Luillo, te quiero, caballo. Espero verte pronto, papito. Nos vemos, familia. Dale, gracias. Chao. Gracias.